Espacios Vividos. Hoy en Espacios Vividos vamos a recorrer y a recordar parte del patrimonio hidráulico de Zaragoza. Lo hacemos, como siempre, con Paco Pellicer, profesor de Geografía. Bienvenido, Paco. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues ¿dónde nos vamos a ir hoy de paseo? Sí, la verdad es que nuestra ciudad y nuestra comunidad tiene un patrimonio hidráulico. Es tan maravilloso que empiezas a saltar de un lugar a otro y vas descubriendo y encontrando unos espacios vividos francamente interesantes. Hoy nos vamos a ir a Casablanca, en concreto a las esclusas o al conjunto, el conjunto de interés cultural vinculado al Canal Imperial de Aragón, que se localiza precisamente en el barrio de Casablanca. El nombre de Casablanca viene precisamente de estas instalaciones, este conjunto en el que había unas esclusas, unos molinos, etcétera, para el aprovechamiento del agua recién llegada por el Canal Imperial de Aragón desde el Bocal de Tudela a Zaragoza. Esos edificios blancos son los que dan el nombre al barrio, porque el barrio es naturalmente muy posterior a estas obras del siglo XVIII. ¿Y por dónde comenzaríamos esa visita? Sí, yo recuerdo que cuando vino mi hermano Agustín a vivir a Zaragoza, pues me mandó su tarjetita y me ponía: estoy viviendo en la calle Embarcadero. Y yo digo, ¿la calle Embarcadero? Digo, ¿esto a qué viene en Zaragoza? Calle Embarcadero, tal. Me fui a verle, aparqué en un descampado que había allí, sigue estando el descampado. Y me di cuenta de que estaba al lado del Canal Imperial de Aragón y que allí efectivamente pues había habido un embarcadero, una actividad portuaria de mucho interés. Claro, todo esto está vinculado al Canal Imperial de Aragón. El Canal Imperial de Aragón, que toma el agua desde el Bocal de Tudela, poco más abajo de Tudela, pues se hace con grandes esfuerzos. Hay que pensar en los medios técnicos que había en los siglos XVII, XVIII para hacer una obra transversal, un azud en el Ebro y derivar el agua por el Canal Imperial y que va a recorrer estos 90 kilómetros aproximadamente hasta Zaragoza. Fue una obra verdaderamente prodigiosa, de un alcance en términos técnicos, económicos, sociales extraordinario. Hay que pensar que desde que se realiza la obra comenzó con Carlos I, nada más y nada menos, era la acequia imperial, pero estamos en el periodo de lo que se llama la era fría, más reciente, la pequeña edad del hielo, en los siglos XVI, XVII, XVIII, en la que el clima entonces estaba mucho más acentuado, las crecidas de los ríos eran brutales y tal, y en ese momento es cuando tienen que hacer esta obra magistral de una obra que remansa el agua y la deriva por un canal que nace con una triple función. Lo de primero, llevar agua de abastecimiento. Para eso bastaba con un canal mucho más pequeño, pero además era un canal de riego, lo cual ya tenía que tener más capacidad, pero se hace mucho más grande. Y la razón es porque es una vía de transporte. Entonces, abastecimiento, riego y transporte son tres funciones fundamentales para el desarrollo económico y social de Zaragoza del siglo XVIII. Desde que está el Canal Imperial de Aragón se acabaron las hambrunas en el Valle Central del Ebro. Es que hasta entonces cuando no había para regar, cuando la producción agrícola era escasa, se pasaba mucha hambre. Ahora casi no nos podemos ni imaginar, ¿no?, que hubiera penuria y que hubiera falta de alimentos, pero esa es la cruda realidad que se ha vivido en estos tiempos. De ahí que fueran obras dirigidas desde el Estado.
Y para esto pues se encomiendan estas obras pues a la gente más competente, en este caso nuestro Pignatelli. Nuestro Pignatelli, que va a retomar las obras y va a ir acercando el agua hacia Zaragoza desde el Bocal, que hace unas construcciones tan maravillosas como las murallas de Grisén, el lugar en el que el canal pasa en acueducto sobre el Jalón. Eso merece la pena que nos vayamos un día allí y lo contemos, porque es una obra prodigiosa, aparte de muy hermosa, muy interesante, una exhibición y un alarde tecnológico en aquel momento, y a la vez un gusto estético extraordinario. Bien, finalmente pues va a venir el agua hasta Zaragoza, conducido el proyecto por Ramón Pignatelli, y pasaba como cuando la Expo: no llegarán, no lo harán nunca, esto no podrá ser. Siempre este escepticismo socarrón, somarda, que muchas veces nos caracteriza y que nos pone freno a las ansias de mejora. Bueno, afortunadamente Pignatelli pues tuvo narices y condujo el proceso hasta traer las aguas a Zaragoza, y en ese momento es cuando se construyen las esclusas que vamos a ver en este conjunto hidráulico, las esclusas de San Carlos, también unos molinos harineros, pero también había una posada, también había una capilla. Es decir, que este conjunto de la Casa Blanca era una especie de área de servicio dentro de la autopista hidráulica que era el canal. Hay que pensar que en esos momentos ya se empieza a superar la fase de agricultura de subsistencia, de producir para casa, que decían, ¿no? Pues ir solo pues con sus huerticos, con sus espacios, y ahora ya comienza a producirse de una manera más industrial. Por ejemplo, pues la remolacha azucarera. También se transporta carbón. Hace falta unas vías de comunicación, porque hay que pensar que entonces solamente había carros y burros. Entonces, un canal de estas dimensiones por el que puede ir por barcazas, tirado por sirgas, por caballerías, por la orilla, y que van remontando y bajando con materiales pesados, como puede ser la remolacha o el carbón. Esto hace que estas vías tengan una incidencia en la vida económica, en la vida social extraordinaria. Hay que verlo pues en su conjunto, y yo creo que lo que vemos hoy, de unas esclusas, de unos molinos, etcétera, cobra sentido cuando lo situamos en su tiempo, y cuando vemos con los medios técnicos con los que trabajaban, qué bien trabajaban y qué hermosamente trabajaban. Era una delicia las obras que hay en torno al canal. Es que cualquier detalle, las almenaras, los puentes, es que son bellísimos, es una maravilla. Ahí la ciencia y la técnica iban unidas también al buen gusto, al arte, y por eso nos han dejado un patrimonio extraordinario que hoy tenemos que valorar. Bien, cuando Ramón Pignatelli pues logra la idea logra que el agua llegue a Zaragoza, pues yo creo que debía estar hasta el moño, estaba un poco cabreado y tal. Y entonces pone una fuente que es una monada, que dice: incredulorum convictioni et viatorum conmodo. Dice, para convencimiento de los incrédulos, tercos, para que os convenzáis, y para el descanso de los viajeros, de los que pasan por aquí, en el año 1786. De ahí viene esta bonita historia de
este rincón precioso de lo que es la Fuente de los Incrédulos, que se encuentra junto a la vía ibérica y junto a las esclusas y este conjunto arqueológico hidráulico tan interesante de Zaragoza. Tenía sentido del humor, Pignatelli, porque fue como darles en la nariz, ¿no?, a los que habían estado protestando, negando, Claro. bueno, a los que dudaban. Sí, yo creo que de alguna manera tenía que desahogarse, ¿no? Y se desahogó y dice, venga, para que os convenzáis, por favor, y creed en vosotros, creed en las fuerzas y en la capacidad que tenemos para hacer las cosas nuevas. Este es un mensaje tan de actualidad que apetece subrayarlo. Y me parece muy bien que el gobierno de Aragón, pues de los premios Ramón Pignatelli a investigaciones sobre el agua, consisten en una reproducción en bronce de esta obra de la Fuente de los Incrédulos. Una cosa, pero en la fuente ahora falta algo, ¿no?, importante. Bueno, sí, esto forma parte del descuido con el que tratamos a buena parte de este patrimonio. Yo no sé cuánto tiempo lleva sin agua. Hombre, una fuente, si le quitas el agua, no es una fuente. Son unas piedras, está muy bien, pero el objeto de este monumento es el que fluya el agua. Tanto cuesta que fluya el agua cuando la tienes ahí, cuando tiene todo este significado. ¿No será que nos falta algo, nos falta frescura, imaginación, cuidados, mimos hacia nuestra ciudad para que la fuente no fluya? También en este conjunto hay unos molinos, o había unos molinos. Eso era una fuente de energía brutal. Es que otra de las componentes o de las funciones del Canal Imperial era proveer de energía. Y aquí pues había unos molinos, y todos sabemos de la importancia de los molinos harineros, pues porque los cereales había que molerlos, había que hacer harina, y eso era la base fundamental de la dieta. El conjunto de los molinos es fantástico, pero luego después es aprovechado y ahí también pues se instala un molino harinero, se convirtió en un molino de generación de hidroelectricidad, que fue una de las primeras de España. Es decir, otro elemento significativo. Está el conjunto de las compuertas. El agua llega a una cota y tiene que descender sin que se incremente la pendiente, porque la pendiente aceleraría la fuerza destructiva del agua. Entonces tiene que descender para pasar sobre el río Huerva, que va a ser otro viaducto nuevo ya en las puertas de Zaragoza, y entonces hay un desnivel de 6,5 metros aproximadamente. Hay unas esclusas en las que las embarcaciones tenían que descender esos 6,5 metros en 2 escalones para poder continuar viaje. Todo eso, el ingenio de las esclusas lo permitía hacer como en unos 8 minutos de llenado y vaciado. Tanto para subir, para remontar, como para bajar, las esclusas eran fundamentales. Quedaron inconclusas más abajo las esclusas de Valdegurriana, forman parte, otro elemento más del conjunto del patrimonio hidráulico del Canal Imperial de Aragón. Me interesa subrayar que el viaducto, o el acueducto, sobre el río Huerva es un lugar fantástico y magníficamente abandonado. Hay unas vallas y unas cosas y no permiten verlo y tal. Era un sitio en el que mucha gente me dice, ay, sí, yo iba, o me llevaban de pequeño. Era un sitio donde se bañaban y tal, cuando el agua del Huerva pues tenía la calidad suficiente y era un pequeño paraíso natural donde la gente se iba a bañar.
En estos momentos es un espacio malamente accesible porque ha puesto unas vallas, 4 cosas, pero no se ve ni su vínculo con el edificio anexo por el que también se volcaban aguas excedentes al Huerva, etcétera. Toda esa visión de la Almenara, del Pilar y todo eso está deshilachado, no es coherente, no se ve, no se entiende. Merecería la pena que este conjunto del entorno de la Almozara, el ojo del canal y el entorno de estas esclusas, de la Casa Blanca, etcétera, se urbanizara, digamos, se hiciera accesible, estuviera bonito, estuviera seguro y se pudiera disfrutar. Si vamos a verlo ahora, pues hay un montón de vallas, de impedimentos, cadenas, chunches, que tienes que ir buscándolo cuando lo que tenemos que hacer era exhibirlo, eliminar todo eso, acercar con las condiciones de seguridad necesarias, ¿no? Bien, ahí los trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Ebro han hecho un esfuerzo, creo que muy interesante y que hay que valorar, como es el espacio hidrológico de Casablanca. Allí hay expuesta desde una maqueta de 20 metros cuadrados en la que se explica el ciclo del agua en el entorno urbano, vienen notas históricas, información y tal. Es un centro de interpretación que se puede visitar en los festivos sábados y domingos a las 11 de la mañana. Hay que inscribirse en la Confederación, pero es muy fácil. Y también hay numerosas visitas para colegios, entidades y tal que quieran visitarlo, y hay unos guías que lo explican, todo aquello muy bien. ¿Qué cosas más guapas tenemos en Zaragoza y en Aragón? Y qué poco brillo le sacamos. Es como tener un objeto precioso al que no le quitamos el polvo, al que le ponemos una caja de zapatos en medio y no, dice, vamos a sacar este patrimonio, vamos a lucirlo, vamos a tomar conciencia de que lo tenemos mal. Y quizás aquí desde Espacios Vividos pues es una de nuestras líneas constantes, que no es crítica, es apoyo, es empujar en un sentido positivo. Así que mi invitación a que las entidades responsables, empezando por la Confederación, que por cierto ha repuesto las compuertas de las esclusas, aplauso, magnífico, ha hecho una obra extraordinaria y tiene este centro expositivo que merece la pena. Yo creo que la Confederación ahí está haciendo las cosas bien, pero también es competencia del Ayuntamiento, de Parques y Jardines. Por ahí pues pasan distintos circuitos de la ciudad, circuitos verdes, de la infraestructura verde de Zaragoza, pasa por este espacio. Es una maravilla desde Vía Ibérica hacia la urbanización, las Abdulas, hay algunos colegios y tal. Dar una vuelta hasta el último puente y volver pues por el ojo del canal, la institución Nuestra Señora del Pilar, etcétera, y otras urbanizaciones. Ese paseo es delicioso, está muy bonito, está muy bien urbanizado. Yo creo que tomar ese modelo y aplicarlo al otro lado del puente de Casablanca, a esta zona de las esclusas, aprovechar el espacio del entorno, hacerlo más accesible, reducir las vallas, mejorar la seguridad, pero sobre todo que la gente pueda disfrutar y verlo, me parece que es una tarea pendiente que merece la pena y que no es particularmente costosa. Está al alcance de nuestras posibilidades, simplemente tenemos que tomar conciencia de que eso lo podemos mejorar. Y este es el mensaje de hoy. Oye, Paco, y sería chulo que, como en los objetivos iniciales que cumplía el canal, fuese navegable otra vez. Pues naturalmente, es que es incomprensible
cómo no podemos ir pues desde Casablanca hasta el Bocal. Pues cuando tenemos la infraestructura hecha, hay incluso embarcaderos en la zona de Torrero. Pues hay embarcaderos que se hicieron recientemente con las mejoras que se hicieron en el 2008 con el plan de acompañamiento de la Expo. Y es decir, que ha habido interés y tal, pero aquí cada uno mira hacia sus intereses pequeños, los unos miran por una cosa, los otros por otra, y esto de que haya otros foráneos que vengan por allí, que se meten, pues no interesa mucho, sin darse cuenta de que estamos viviendo en una sociedad en la que además del riego, de la generación de energía eléctrica, el sector de los servicios, del turismo, del deporte, de la cultura, es muy importante. Si al canal le quitamos todas estas variables, pues estamos aprovechando el 25% del canal. El canal en el siglo XXI tiene unas oportunidades de desarrollo extraordinarias vinculadas precisamente a este sector del deporte, del turismo, del bienestar humano. Pues muchas gracias, Paco Pellicer, profesor de Geografía, por habernos descubierto, quizá para muchos que no conocían todas las historias que rodean a este patrimonio hidráulico de Zaragoza. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Espacios vividos.